Muy bien. Muy buenas tardes chicos nuevamente. Vamos a trabajar el día de hoy la Revolución Francesa, la parte de la etapa republicana. Les recuerdo que hay que mantener los micrófonos cerrados, ¿sí? Y estar atentos para cualquier duda, todos por el grupo, por el chat, ¿ok? Teniendo en cuenta que la clase pasada habíamos hablado de la Revolución Francesa en sí, ¿no? Toda esa pugna, ese poder sobre la revolución en sí, ¿no? Los conflictos que hubo, conflictos sociales, el conflicto por parte de la realeza que se desligó totalmente de la realidad del pueblo. Continúa una etapa republicana, un reino francés que tiempos atrás fue un imperio, fue otro reino, perteneció al gran imperio romano y todo lo demás, ahora decide hacerse república. Pero vamos a ver qué tan fácil les fue a este reino francés en convertirse en república. Vamos a ver, en el primer punto tenemos la Convención Nacional. Estamos hablando de una especie de reunión general. La convención fue elegida por sufragio universal, que quiere decir que todos los miembros del nuevo Francia decidieron elegir, ¿no? Dentro de ellos desarrollaron algunas ideas. Hubo pensamientos de varias facciones. Aquellos que tenían, digamos, el pensamiento derecha, se le conocen a las personas todavía centradas, a las personas que tienen la predominancia tradicional, ¿sí? Por ejemplo, los girondios, que pertenecen a la línea de la derecha, que eran diputados que se ubicaban en la derecha de la sala y defendían ideas moderadas. Se denominaban así porque sus más destacados representantes procedían de la región de la Gironda, ¿no? Y se sentaban ahí. Los de la izquierda eran considerados los montañeses y los del centro la llanura, constituida por independiente que estaba en el centro para otras dependencias políticas. Era importante lograr su apoyo. En el 22 de septiembre del año 1792 se dio la proclamación de la República, fecha que dio inicio al calendario revolucionario. ¿Sí? Podríamos decir que legalmente fue el primer día como país republicano. Al año siguiente ocurrieron los siguientes hechos. Se realizó la condena y ejecución de Luis XVI. ¿Se acuerdan el rey Luis XVI, considerado el dios Sol, fue condenado y su condena fue a morir en la guillotina? Recuerden que la guillotina fue un invento que fue estrenado justo para la época de la Revolución Francesa, provocando el rechazo de las monarquías absolutistas, ¿no? Fue un ejemplo para el mundo de esa época que el pueblo es el que manda, no un rey. Es el pueblo el líder y el dueño de sus tierras, y ya no el rey. Y fue un ejemplo para los otros reinos que todavía tenían reyes absolutistas, ¿no? Luego los girondios, por vengar la muerte de Luis XVI, entregan Talón a la primera coalición contra Francia. Recuerden que los girondios son aquellos que de alguna u otra forma respetaban todavía la tradición real, y cuando hubo un enfrentamiento contra los todavía seguidores del rey, entregaron Tolón, que era una ciudad muy importante, que después será recuperada por Napoleón Bonaparte. En marzo de 1793 se produce la insurrección campesina en la región de Vendée, en el oeste del país, instigada por sectores realistas y sacerdotes refractarios. La revuelta no pudo ser sofocada sino hasta diciembre. En otras palabras, no toda la nueva nación estuvo de acuerdo con la ejecución del rey, porque a pesar que el rey fue un desgraciado, si quieren entenderlo así, eh, muchas partes del reino todavía veneraba la idea del rey. No tanto a Luis XVI, sino lo que representaba el rey. Es que no es fácil que uno pueda eh, que puedan perder la línea de un rey de un momento a otro. No es fácil, es complicado. Imagínense tantos años, tanta tradición. Desde su creación, Francia siempre tuvo un rey, y que un momento a otro no lo haya, pues también les choca muchísimo, ¿no? Se llama calendario revolucionario o republicano, ¿no? Esto va a empezar en la convención, ¿no? En la primera reunión. Y va a ser eliminado por Napoleón posteriormente porque no considera que era necesario, ¿no? Bueno, fue un calendario francés interno que a las finales desapareció, ¿no? Miren, estos eran los meses, ¿no?
Vendimario, brumario, frimario, nivoso, pluvioso, ventoso, germal, teniendo una época natural, ¿no? También fue eh, con meses, ¿no? Con la misma cantidad de los 12 meses del año gregoriano. Pero luego Napoleón lo va a destituir. Hasta el día de hoy se usan unos términos, ¿ah? Vamos a reunirnos en la fecha de brumario, ¿no? Lo que sería decir, ¿no? Febrero, más o menos. Entonces, más o menos todavía se usan esos términos y deben saber que son originarios a un calendario revolucionario que luego fue desactivado. En la segunda etapa del gobierno fue considerado el gobierno del terror. Se domina así porque el régimen establecido por el Comité de Salvación Pública para evitar contrarrevolución interna e invasión extranjera, acuérdense que es un reino que estaba debilitado por división interna, Maximilien de Robespierre, su máxima figura, sintetizó su gobierno con la frase: "El terror está a la orden del día". La guillotina fue el símbolo de este periodo. Durante el terror fueron ejecutados, escuchen bien, 6.594 personas aproximadamente, entre ellas aquellas que no estaban de acuerdo con el nuevo estilo del gobierno de la nación. Por ello es importante entender que era necesario, pues, ¿no? Bien, en esta etapa se estableció un nuevo sistema de gobierno conformado de la siguiente manera: Comité de la Salud Pública, Comité de Seguridad General y el Tribunal Revolucionario. Se arresta a los diputados girondios por sospecha de traición a la patria, aprobada su constitución, ¿no? Del año primero, y de sus pendientes hasta el fin de la guerra. Bueno, estas son etapas establecidas al nuevo sistema de la manera que se iba a llevar el gobierno. Vamos a ir directamente a este punto, que es el directorio, que estuvo conformado por el Poder Ejecutivo a cargo de 5 directores, ¿sí? Que quiere decir que 5 personajes importantísimos de la época eran los que iban a basarse directamente al Poder Legislativo, ¿no? Ellos se encargaban de ser como una especie de presidentes en conjunto, ¿sí? Los políticos burgueses se encargaban del control militar, el genio de Napoleón Bonaparte. Dicho personaje llevó a cabo las campañas de Italia y Egipto. Acuerden que Napoleón perteneció al ejército y su nombre va a crecer por las victorias dentro de los combates que él va a llevar, el gran general. El directorio debió enfrentar una crisis económica y la inestabilidad política. Su mayor logro fue detener la invasión extranjera. El 18 Brumario, ¿no? Que equivale más o menos a noviembre, Napoleón Bonaparte dio un golpe contra el directorio, ¿no? Porque se dio cuenta que estaban llevando a la nueva nación a una crisis. Se publicó una nueva constitución estableciendo el consulado el 24 de diciembre, a vísperas de Navidad, y así se dio el inicio de la era napoleónica. Bien, entonces tenemos en cuenta que la personificación de Napoleón viene gracias a las victorias en los combates de defensa con otros reinos que quieren apoderarse de algunas tierras francesas aprovechando que están en crisis, y Napoleón, al tener fuerza y poder y vio que su gobierno, disculpen, o los que estaban dirigiendo en ese momento el nuevo gobierno no lo hacían bien, decide hacer un golpe de estado y él ponerse delante de ellos, ¿no? Como dato tenemos que en noviembre de 1798 se forma la segunda coalición antifrancesa, formada por Gran Bretaña, Rusia, Nápoles, Austria y el Imperio Otomano. Imagínense, todos esos reinos estaban en contra de Francia, veían que estaba debilitada y querían apoderarse de esas tierras. En la guerra posterior, Francia pierde territorios en el norte de Italia, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo? Luchar contra Austria. Frentes de ataque en Viena y el norte de Italia. Al mando de los generales franceses Murió y Jourdan, y al mando de Napoleón en Italia. La campaña de Italia, los resultados de Viena fracasaron, ¿sí? Pero Napoleón obtuvo buenos resultados en las batallas de Lodi, Rivoli y Árcola. Austria firma el Tratado de Conformio, por el cual Países Bajos y milanesados son franceses, ¿no?
aceptan esa condición, ya que los otros reinos querían más posesiones. El objetivo, luchar contra Inglaterra. Imagínense, Francia no solamente estaba con problemas internos y también con problemas externos. Los otros reinos querían quitarle sus tierras y sus poderes. Por un lado de Inglaterra estaba Abukir en el Mediterráneo Oriental y en el Cairo, ¿no? Sobre todo en lo que sería Egipto. La campaña de Egipto vence a los turcos en la batalla de las pirámides tomando la ciudad del Cairo. El almirante Horacio Nelson destruyó los barcos franceses ubicados en el puerto de Abukir. Bueno, acá está la línea de tiempo de cómo va a avanzar todo sobre la Primera República y sobre los calendarios revolucionarios. ¿Sí? Bien, esto en principio sería pues el inicio de la etapa republicana de el reino, bueno, ahora el nuevo país francés, pero que no va a llegar a una prosperidad porque va a acabar con un golpe de estado de Napoleón. Y Napoleón no hizo un golpe de estado para continuar la república, sino para restaurar la monarquía. Y Napoleón no quiso restaurar una monarquía simple, sino que va a llegar hasta convertirla en un imperio, el imperio napoleónico, que va a ser el tema que vamos a ver la próxima clase. Muy bien chicos, esto sería todo por hoy y esperamos su ronda de preguntas.